buenas tardes, ¿cómo están? Imperdible va a ser hoy en Código País la entrevista con la ministra Muñoz. Bueno, la verdad que las luchas por el presupuesto se están complicando un poco. Hace 2 días un decreto de esencialidad para la educación, por aplicarlo a la educación en sí mismo ha sido una decisión muy controvertida, muy polémica. Pero después se le suma el desacato a este decreto dictado por el Ejecutivo, lo que tampoco es menor, desacato al que además anuncian sumarse los trabajadores de la educación privada. Bueno, ¿cómo va a seguir esto? Vamos a debatirlo en el programa de hoy. Pero vayamos repasando un poco la crónica de los hechos. Primero vamos a repasar cómo fue que se dice o que se dicta este decreto. Director, por favor, vamos con el tape. El anuncio se realizó tras el encuentro que mantuvo el presidente Vázquez con sus ministros y legisladores por el tema presupuesto. La ministra de Educación dijo que el gobierno debe garantizar la asistencia a clases de los alumnos. Por lo cual vamos a decretar la esencialidad de los servicios que tienen que ver con la enseñanza, en la medida de que son derechos de los ciudadanos la educación, son derechos de las niñas y niños tener clases en el momento apropiado. Es con mucho dolor que tomamos una medida que nos parece muy difícil para el colectivo de los docentes uruguayos. Entendemos que en un momento o en un fin de semana en el que se puedan haber sentidos los ánimos un poco más desbordados, no se haya aprobado la posición que tuvieron los dirigentes, por lo cual queremos dar un tiempo de reflexión, concurriendo todos a clase y garantizando que los padres y los niños tengan la posibilidad que el Estado debe garantizar. La esencialidad para la educación inicial, primaria, secundaria y UTU implica la obligatoriedad de los docentes de concurrir y dar clases. La OIT reconoce a los gobiernos el derecho de decretar esencialidad cuando está en riesgo la seguridad o la salud de la población. La ministra dijo que el gobierno sigue abierto al diálogo y que sigue vigente el acuerdo que se había alcanzado el viernes y que fuera firmado por el presidente de FENAPES y el presidente del PIT-CNT. ¿Dónde quedará o en qué medida se puede encontrar ese concepto de razonabilidad, ¿no?, al que apelaba la ministra Muñoz en este último titular? Por su parte, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, decía lo siguiente. Ni bien llegó a la Piedra Alta para los actos centrales en Florida por el Día de la Independencia, el presidente Tabaré Vázquez se dirigió directamente hacia donde estaban los manifestantes, integrantes de los sindicatos de la enseñanza y de la salud. ¡Nos taparon la boca! ¡En un gobierno progresista! Tenés lo que no tuviste nunca. Vamos a hablar. Vas a hablar. Si no me ves... ¡Nos desilusionó! ¿Cómo valora, presidente? No se puede hablar, no quieren dialogar. ¿Cómo valora esta movilización? Ya están en todo su derecho, están en todo su derecho. Ahora, hay que ver dónde está la intolerancia, ¿no? ¿De dónde está la intolerancia? ¿Era necesario el decreto de esencialidad, presidente? Absolutamente. Porque tienen todo el derecho del mundo a protestar, a defender sus derechos, pero no a lesionar los derechos de otros. Y en este momento están lesionados los derechos de los estudiantes, de los alumnos, que tienen derecho a estudiar y a aprender. El gobierno está dispuesto a dialogar todo el tiempo. Ustedes lo vieron acá, me acerqué a dialogar, a conversar. ¿Dónde está la intolerancia? ¿En el gobierno? No, en el gobierno no está. Conversemos,
sentemos, dialoguemos, busquemos caminos de encuentro, pero lo fundamental es que haya clases. Tiene que haber clases para los alumnos. ¿No fue precipitado teniendo en cuenta que había un convenio que estaba apoyado por el PIT-CNT? Pero si el convenio pero si no se cumplió el acuerdo. No se cumplió el acuerdo. El viernes de noche me avisan que estaba firmado. Sin embargo, no se cumplió el acuerdo. Lo echaron para atrás. Y queremos dialogar, pero ustedes ven la reacción. Ante la intolerancia, ¿qué se puede hacer? ¿Es posible levantar el decreto de esencialidad en la negociación de última hora con el PIT-CNT, por ejemplo? Si se dan clases, si se van a cumplir con los horarios de clases, se levanta la esencialidad. Los maestros dicen que son 700 pesos de aumento por año. No, más el 10% casi. Es el 10% más ese sobreprecio. Y va a tener la educación de este presupuesto destinado el 40% al mismo para educación. Y vamos a llegar al 6% al final del mandato. Más que esto que podemos dar. Y hoy escuchábamos también que hay un total de unos 460 millones de dólares de aumento para el presupuesto para el periodo 2016-2017 y que ese 40 o 39% es el que se adjudica a la educación, que escuchábamos de parte del presidente, siendo así el rubro que recibe el mayor aumento presupuestal. ¿Será suficiente? ¿No será? La huelga en sí misma es un derecho de jerarquía constitucional. ¿Es la educación un servicio esencial que amerite o permita un decreto de esencialidad? ¿Es diálogo decretar esencialidad? ¿Es diálogo desacatar el decreto de esencialidad? Son muchas preguntas y por supuesto intentaremos a través de nuestros invitados y panelistas presentes llegar a alguna mirada un poco más consensual. Pero tenemos a Lazarte en vivo en este momento desde la mesa central del PIT. Lazarte, ¿me escuchás? Sí, exactamente, Victoria. Muy buenas tardes para todos. Saludos al panel también. Estamos aquí ubicados en la sede central del PIT-CNT, aquí en la calle Jackson, donde hace escasos 40 minutos terminó la reunión de la mesa representativa, que justamente estaba analizando lo que se había rotulado en dar a conocer lo que es conocido como una especie de acta de entendimiento, por así decirlo, que se compone de dos partes netamente diferenciadas. Primero, la propuesta del Poder Ejecutivo de estructurar una simultaneidad entre dejar sin efecto el decreto de esencialidad y que a su vez los gremios de la educación se comprometan a no realizar más paros. Eso fue materia de discusión durante casi 3 horas por parte de la mesa representativa del PIT-CNT. Si ustedes lo desean, tenemos aquí a Marcelo Abdala, secretario general de la Central Obrera. Abdala, buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, finalmente, ¿a qué resolución llegó la mesa representativa sobre este tema que obviamente concitó la atención de todo el sindicalismo uruguayo? Bueno, muy buenas tardes para todos, saludos al equipo y a todos los televidentes. Nuestra central hizo un análisis tratando de apelar desde la firmeza de la defensa del interés de los trabajadores, pero a una visión, digamos, que nos ubica en la discusión educativa como un eje vertebral del desarrollo nacional y en tanto docentes con derecho a luchar por una vida mejor, pero también como usuarios del sistema educativo y como padres de familia que somos, donde la inmensa mayoría de los trabajadores tenemos a nuestros hijos en la educación pública y la defendemos. Aquí hubo una resolución de un rechazo en todos sus términos del decreto de la esencialidad. Más que de esencialidad, es virtualmente un decreto de prohibición del derecho de huelga para los trabajadores de la educación. Se encomendó al secretariado del PIT-CNT, a su sala de abogados, a tomar todas las medidas jurídicas y políticas que traten de amparar el derecho de los trabajadores a nivel nacional y también a nivel internacional, porque esto lo vamos a ubicar en la Organización Internacional del Trabajo. Simultáneamente se resolvió una movilización muy importante en defensa de la educación para mañana en el área metropolitana con paro de 9 a 13 y una acción desde el Parlamento hasta la escuela Gerardo Cuestas, que fue secretario general de la CNT y que muestra el compromiso de los trabajadores con la educación. Se va a desarrollar una red de asambleas en todos los lugares de trabajo para explicar y al mismo tiempo, desde la perspectiva del PIT-CNT, y en respeto a la autonomía de decisión que tienen los sindicatos de la enseñanza agrupados en la CESEU, se sugiere considerar a nuestros sindicatos de la enseñanza la posibilidad de llegar a una salida razonable, un acuerdo negociado sobre la base del levantamiento simultáneo al mismo tiempo, tanto
del decreto de esencialidad con sus efectos negativos, digamos, como de las acciones de acción directa que están tomando los trabajadores, de modo de poder generar las condiciones para un espacio de diálogo y de negociación en donde se pueda llegar a un entendimiento razonable para las autoridades, para los trabajadores y para el país, que es lo que a nosotros nos ocupa, ¿no? La decisión final entonces está en manos ahora de los sindicatos de la educación. Son ellos quienes deben decidir si puede existir esa simultaneidad que se ha mencionado. El cese del decreto de esencialidad y también el cese de las movilizaciones. Lazarte, ¿me escuchás? Obviamente que si fuera por nosotros solos, decimos que el decreto de esencialidad lo rechazamos, sería buenísimo que el decreto fuera levantado y luego generar las condiciones de la negociación. Pero siempre hay que dejar una puerta abierta, no estamos solos en esto y por eso lo de la simultaneidad. Lo que acaba de resolver la mesa representativa es una sugerencia, es una visión de carácter general. El sujeto de la negociación y del conflicto son los propios trabajadores involucrados y esperemos que con todos los elementos arriba de la mesa los mismos se puedan pronunciar, porque hay mucho en juego, ¿no? Yo creo que el país entero está ubicado en una encrucijada que es cómo aplicar en general políticas transformadoras cuando los vientos en vez de ser favorables son complicados. Este lunes hubo un problema grande en el capitalismo internacional, estamos en un marco distinto y bueno, naturalmente que la vida de los uruguayos ha mejorado mucho en estos últimos gobiernos y por tanto se han generado demandas nuevas. Yo recuerdo cuando en el gobierno de José Valle y Ordóñez se criticaba el inquietismo, digamos, de las reformas, de los cambios, de la inquietud sindical. Y el gobierno de José Valle y Ordóñez, en vez de tener una salida negativa con respecto a las demandas, tiraba una mano a favor de los trabajadores. Yo creo que algo de eso está en discusión en la sociedad y nosotros desde una posición de mucho corazón y mucho cariño para la educación y también de mucha cabeza fría, buscamos una salida razonable. Ojalá que todo el mundo la pueda acompañar. Sí, Victoria, estamos escuchando. Adelante. Sí, para ver si entendimos. ¿Mañana hay clase? Depende ahora, como estábamos diciendo, de la decisión que tomen los sindicatos de la educación. Es decir, ahora la sugerencia que hace el PIT-CNT es que se considere esa simultaneidad que propone el Poder Ejecutivo, ¿verdad? No, claro, eso que cese el decreto de esencialidad. Sí. Claro. Que es otra manera de que se cumpla, ¿no? Porque en realidad prácticamente lo que pide la esencialidad es que los maestros los docentes vayan a las aulas de clase, o sea que sería una forma de de que se cumpla. Exacto. Claro, y no nos olvidemos que también hay cosas para considerar, nos lo decía Marcelo Dar en una nota anterior. Vamos a ver qué es lo que pasa con los docentes que hoy no acataron el decreto de esencialidad, porque el decreto de esencialidad al día de hoy, a este minuto, está vigente. ¿Esas son las acciones directas a las que se refiere Abdala? Pregúntale. De docentes con acciones directas, claro, digamos. Es decir, claro, nos pregunta Victoria Rodríguez si ustedes pueden trasladar esto como el tema de acciones directas, es decir, básicamente, ¿qué va a pasar ahora con las personas o los docentes que no acataron el decreto de esencialidad? Y bueno, y de aquí en más, ¿cómo se resolvería, por ejemplo, particularmente ese tema? Bueno, ya están previstas acciones que ellos adoptaron en forma legítima para el día de hoy y bueno, nuestra central también convoca una gran movilización para el día de mañana. Yo cuando digo medidas de acción directa, como figura en la literatura de los convenios colectivos, me refiero a formas de huelga, digamos. Siempre en todo conflicto hay momentos de mayor o menor tensión, pero en el transcurso de un conflicto que siempre se sale en una mesa de negociación, siempre hay momentos en que las partes, aunque sea por unos días, dicen, bueno, dejamos en suspenso la beligerancia, podríamos decir, y nos sentamos a conversar a ver si podemos atar una propuesta. Es a eso, con respeto, repito, del sujeto directo de la negociación, que son los sindicatos educativos, a que apela la sugerencia de la central. No es ninguna cuestión rara, permanentemente en los conflictos, digamos, se procesan momentos de tensión, pero en alguno u otro momento las partes dicen, bueno, vamos a tener que conversar, porque hasta en una guerra, digamos, en un conflicto bélico internacional, también hay espacios de conversación y las partes deponen, digamos, las cuestiones que puedan ser lesivas o dañar a la otra parte y se conversa. Yo repito, nuestra visión es una visión de clase, no somos mediadores, somos parte de la lucha por mejorar la vida de los trabajadores de la educación, nos va la vida en eso,
A su vez queremos una educación para una estrategia de desarrollo productivo que diversifique su matriz productiva, que expanda los derechos. Queremos acoplar la educación a un programa de desarrollo del país. Queremos que educación y trabajo tengan una mistura y una sinergia mucho más elevada. Hay que cambiar y eso es el fondo de lo que está en juego. No se ha hablado mucho de eso ahora, pero es el centro de lo que nosotros queremos. Y estamos parándonos como trabajadores, pero también con gente que quiere lo mejor para el país. Y bueno, por esa razón es la propuesta de nuestro PIT-CNT. Bueno, ya ven ustedes entonces, así están las cosas. Ahora la situación un poco depende de la decisión ulterior que tomen los sindicatos de la enseñanza, ¿verdad? Tanto ADEMU en cuanto a Montevideo, Federación Uruguaya de Magisterio en cuanto al Magisterio a nivel nacional y por supuesto a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que ya en un par de horas comienzan las reuniones para analizar esta propuesta de la mesa representativa del PIT-CNT. Lazarte, si me permitís, porque veo que está con retorno. Abdala, si quieres, me gustaría. ¿Me escuchás, Abdala? Bien, me gustaría hacerte algunas preguntas. Sí, ¿cómo estás? Te escucho perfectamente. Bien, gracias por esta conversación. En primer lugar, ¿cómo toman ustedes cuando escuchan el decreto de esencialidad? ¿Por qué les parece que efectivamente la educación no sería un servicio esencial, digamos? La educación es esencial para la vida de los uruguayos. Lo que no está bien es el decreto de esencialidad que cuestiona el derecho de huelga de los trabajadores, en nuestra perspectiva, porque la Organización Internacional del Trabajo es muy clara en señalar que es posible organizar decretos de esencialidad que de alguna manera impiden el ejercicio del derecho de huelga en aquellas situaciones en donde se puede desarrollar un riesgo a la vida inmediata de la gente. Claro, Por esa razón, esa es la definición de si tú esencial, analizas, ¿no? Exactamente. Cuando hay un conflicto en la salud, la gente misma de la salud pública o privada toma las medidas de dejar un conjunto de guardias gremiales en donde pueda verse afectada la vida. Este no es el caso. ¿Lo sintieron como una traición? No, yo no quiero... ¿O como algo muy autoritario? Yo creo que es una... Yo lo dije al principio, inclusive de que lo viera el secretariado, es algo así como... echarle nafta a las brasas, digamos. Las cosas ya venían complicadas. De alguna manera, ahora el punto de discusión, más que el convenio colectivo, la negociación, está siendo la esencialidad. Entonces yo creo que así no se resuelven las cosas. Le dijimos al Poder Ejecutivo, ellos manejan algunas inexactitudes en lo que comunican. Creo yo que no se le puede pedir al presidente que esté en la minucia chica de las relaciones laborales, pero no hay un acuerdo. Sí, que había firmado no el famoso acuerdo. En el ámbito de negociación de la educación se firmó un acta a consideración de las partes. El acuerdo se consolida después que las asambleas lo aprueban. En el sector privado, en los consejos de salario, a eso le llamamos preacuerdo. En el caso nuestro, en la educación no, pero el acuerdo se sustancia después que la Asamblea General lo resuelve. Y en ese contexto es en el que se dicta la esencialidad. Claro, yo ponía como ejemplo que todavía ni siquiera la Federación Uruguaya de Magisterio se había pronunciado por esa acta que fue puesta a consideración de las partes. Es decir, parece una decisión un tanto precipitada, pero bueno, nosotros aspiramos, además de rechazarlo, a bajar la pelota, a levantar la cabeza y mirar por los intereses del movimiento en su conjunto. Sí los docentes, sí los trabajadores de la educación, sin duda alguna, pero una mirada más global que abarca a todos los trabajadores, a todo el país, en un momento donde está en discusión presupuesto nacional, donde la gente está en consejo de salario, en donde estamos en momentos más complejos, digamos, para el país y que hay que ponerle mucho corazón y mucha cabeza para los 5 años, digamos, de qué cambios se producen a favor del pueblo, ¿no? Ahora uno escucha, por otra parte, al Ejecutivo, bueno, los aumentos para el presupuesto 2016-2017, ese 39% que va a recibir la educación, que de manera constante ha venido recibiendo un aumento importante. Siempre uno puede aspirar a más y debe, pero convengamos, después de que uno escucha eso, ¿cuánto más margen de negociación hay por parte de los sindicatos? Sí, tal vez no haya demasiado margen. Hay que saber que los criterios de negociación colectiva para el sector público recién fueron comunicados, y esto fue público, el día 7 de agosto, y que a partir de allí se armó la negociación en las distintas ramas, entre otras la de la educación. Tal vez quedó la negociación un tanto arrinconada, podríamos decir, desde que se comunicaron los criterios a que el Poder Ejecutivo, por la normativa vigente, tiene que presentar la propuesta de presupuesto nacional. Para nosotros todo lo que implique
inversión pública, desarrollo, dinamismo, son cosas que son importantes y bueno, estamos obviamente muy contestes a atender cómo se abren caminos en esa dirección. Pero perdóname que insista con la pregunta, ¿cuál es el margen de negociación que hay ahora? ¿Por cuánto ustedes Yo me imagino, pueden retomar actividades con conformidad, ¿no? Con dignidad? ¿Y qué entenderían ustedes es una vez más una suerte de decisión autoritaria o arbitraria, ¿no? Bueno, yo creo que lo dijo el propio presidente de la República. Si hay un acta firmada a consideración de las partes, que todavía no es un acuerdo, pero es un acta firmada a consideración de las partes, y se convoca a negociar, nosotros podemos leer y podemos entender que por mínimo que pueda ser, la negociación es desde el acta firmada hacia arriba, digamos. Y en ese periodo de negociación, nosotros, ¿habría clases? ¿O los paros podrían tomarse como medida en caso de no llegar a un acuerdo? Pero en el mientras tanto. Bueno, si fuere de recibo la propuesta que estrictamente es del Poder Ejecutivo de ese levantamiento simultáneo, por lo menos algunos días de negociación sin conflicto podrían haber, digamos, yo me imagino eso. ¿Y eso quién lo resuelve? ¿Quién tiene la potestad gremial para decir, señores, vamos a trabajar mientras se piensa de un lado y del otro, después vemos si retomamos medidas? ¿Quién lo resuelve? Tomemos por caso durante los días viernes y lunes de la semana, el lunes de la semana que viene, esos 4 días se podrían desarrollar. El sujeto de la negociación y quien resuelve en torno a eso son los propios sindicatos de la enseñanza. Lo que hace de alguna manera la mesa representativa de nuestra central es sugerir un camino, sugerir una visión que, bueno, veremos cómo se pronuncian nuestras filiales nacionales. Nosotros estamos dispuestos a poner el hombro. Yo había comentado en una conversación telefónica en estos días de buscar caminos con el propio Tabaré, que inclusive si fuera necesario, porque esto la ley lo permite, utilizar fondos del INEFOP, no para el salario docente, porque eso no se puede, sino para ayudar a cursos de capacitación, procesos de certificación de las competencias laborales de los trabajadores, tanto de la UTU como de la Universidad Tecnológica del país. Nosotros no tendríamos problema, como trabajadores que somos involucrados con la educación, de poner el hombro para que una parte de esos recursos pudiera también ayudar a la financiación general del sistema. Es decir, nosotros acá no tanto para, lo que es salarial, para personal, sino capacitación general. Bien. Claro, pero por lo menos eso tal vez pudiera ayudar a liberar otros recursos que de alguna manera en otros rubros pudieran destinarse a mejorar también el salario de la gente. No directamente, pero por sus efectos indirectos podría también ayudar. A él le pareció bien esa propuesta y el ministro de Trabajo estaba conversando con nosotros en esa dirección hace algunos días, ¿no? Abdala, muchas gracias por esta conversación. A las órdenes, nuevamente saludos a ti, a todo el equipo y a los televidentes. Muchas gracias. Javier, muchas gracias a ti también. No, quedamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Bien, y a Telemundo, por supuesto. Bueno, parecieran calmarse las aguas. Vamos a ver, nos acompañan hoy como invitados, por un lado, Daisy Iglesias, que es integrante de la Asociación de Maestros del Uruguay, filial Montevideo, y por otra parte, la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Gracias a las dos por estar aquí presentes hoy. Soy esencial, tiene un cartelito Daisy. Bueno, a ver, después de todo esto que hemos escuchado, que arranca con una evolución de los hechos desde el lunes, ¿no? A la fecha y hasta, bueno, comunicado de alguna manera que sugiere la mesa representativa del PIT. ¿Qué reflexiones, Daisy? Bueno, la situación es un poco compleja, nosotros somos bastante habladores, así que voy a tratar de sintetizar lo más posible. Primera reflexión: un error de acción del Gobierno Nacional. ¿Cuál? Decretar la esencialidad en base a lo que todos pudimos oírle al presidente de la República, que existía un convenio firmado. Yo tengo la copia, la traje hoy, todos leen propuesta. Parece que ese es un error donde alguien se precipitó, alguien. No específicamente el presidente, hay una información acá, un teléfono descompuesto que generó una situación que prácticamente es de alarma social. En segundo lugar, todos tendríamos... Pero por partes. En caso que efectivamente esa acta no hubiera sido una propuesta y hubiese sido un convenio firmado, en caso que hubiera sido un convenio firmado,
y se decretara la esencialidad, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el escenario? Si hubiera sido un convenio firmado, sería abuso respecto al poder de decisión de los trabajadores, es decir, que porque tú no aceptas una propuesta, tienen que declararte esencial. No sé, nunca oí una cosa de ese tipo. Lo que sí es un hecho y no es opinable es que no era un acuerdo. Eso no es opinable. Después, acá podrá haber gente que opine en un sentido, en otro, si es bueno, si es mal, pero eso no es opinable, es un hecho. Bien, porque y eso es lo que está en la negro génesis de sobre blanco. Bien. Allí una acción precipitada seguramente por un ruido de la información, que todos pudimos verlo. Segunda cosa, el decreto de esencialidad que regula la educación, que como lo decía Abdala, tiene que ver además con recomendaciones de OIT. Entre las cláusulas de OIT específicamente aparecen que no deben ser considerados dentro de la esencialidad un conjunto de rubros. Uno de ellos, la educación. O sea que hay allí también tal grado de posiciones distintas jurídicas que determina que la Sala de Abogados del PIT-CNT en conjunto con alguna cátedra universitaria estén procesando una denuncia ante la OIT, que indudablemente si no tuvieran fundamentos nadie compromete su buen nombre profesional en eso. A partir de allí también hay un hecho que no está ayudando. Esperemos que cambie, todo puede cambiar, eso vamos a reconocerlo. El señor presidente de la República, con todo respeto, señala en Florida que están dispuestos al diálogo. Es difícil de sostener cuando usted cortó el diálogo. Acá la negociación venía normalmente. Hubo una instancia bajo un acta, había un sindicato que pedía que se adelantaran instancias de negociación previstas. Pero ya venían los paros, perdón, ¿no? Es decir, ya venía un diálogo más o menos también, bueno, ¿no? Pero el métier del gobierno es manejar esas situaciones. Los gobiernos deben gobernar. O sea, yo le decía en un programa a usted, supóngase que a usted le van a tirar de un lado con un sector de opinión, de otro con otro sector de opinión. Usted debe conservar el equilibrio. Si usted me pregunta a mí cuál es la razón de este decreto de esencialidad, yo no se lo puedo explicar, no sé qué cruzó por allí para que esto se precipitara, porque no parece lógico que en el transcurso de una negociación usted irrumpa y diga, bueno, y ahora son esenciales. Pero mire que esto tiene otro aspecto muy preocupante correlacionado con el mismo texto del convenio, que luego si quiere lo tratamos. Usted preguntó qué margen hay de movilidad dentro de ese convenio. Y le voy a decir que hay alguna cláusula, la 10ª y la 11ª, que merecen algunas precisiones muy especiales. Uno aspiraría, en primer lugar, a que se reconociera públicamente que acá hubo un problema de comunicación. Es lo primero. Creo que por la buena gestión de todos. La segunda cosa, la disposición al diálogo, seguramente los sindicatos lo traten en sus asambleas. Nosotros en Montevideo tenemos una asamblea hoy y otra mañana, porque mire usted nuestra precaución. Si bien votamos la continuidad de lo votado, que suponía paro miércoles, jueves y viernes, que no era huelga, llevo decirles a todos, la huelga en una asamblea con quórum de 1.500 maestros realizada en el Sudamérica fue especialmente votada en contra. Especialmente. En forma rasante, podían ver aquellas tarjetas levantadas. Se votó un paro hasta el día viernes. Pero tomamos el recaudo, porque la prudencia lo indica y la racionalidad también, de que cada día, al fin de jornada, hay una asamblea de evaluación. Y eso nos parece una actitud responsable, porque lo otro sería decir, bueno, nosotros paramos hasta el viernes, que pase lo que pase, llueva lo que llueva. Asamblea de evaluación que podría poner coto al paro del día siguiente, por ejemplo. Las asambleas siempre son soberanas. Creo que, el señor es del Partido Colorado, ¿no? Creo que reza en el partido... Soy ballista. Lo que va quedando... Perdone, no ofendan, hágame el favor, sea buena, que yo la aprecio mucho. Soy un ballista en el exilio, una especie de todos son ballistas, Washington, que por eso, claro, es así, es el comodín, decir que uno es ballista no se pelea con nadie. No, pero lo que pasa es que ¿qué necesidad de asumir una personalidad que uno no tiene? Seamos claros. Vamos a ver a lo que iba a decir. No es una frase de Valle...
la historia de las asambleas es la historia de la libertad. Sí, señora, está consignada en la propia casa del Partido Colorado, que se está cayendo a pedazos, pero no es un tema menor. En la frase podemos coincidir. En la frase coincidimos y en el espíritu también. Muy bien. Las asambleas siempre tienen un grado importante de soberanía. Pero me parece que hay algo que debe ser aclarado, porque si no, toda la ciudadanía, independientemente de cómo se posicione, va a entender que le jugamos cartas al solitario. Y al solitario nosotros no jugamos, decimos frontalmente, y habrá opiniones sobre eso, pero lo decimos frontalmente. En el día de mañana hay paro parcial del PIT-CNT, según entendía, Dala ha votado por su mesa, y en el caso particular de la filial Montevideo y de otras filiales, adhieren con 24 horas de paro. Y la Federación Uruguaya de Magisterio está en este momento reunido su secretariado, porque hoy queda metropolitano, para ver qué orientación, sugerencia o decisión toma hacia todo el país. Ocurre que mientras tanto, perdón, pregunta, mientras tanto para el Ejecutivo, en tanto no resuelve levantar la esencialidad, ¿sigue constituyéndose el desacato o no? Bueno. Claro. Que interrumpo, pero a ver, la sanción jurídica, esto si se piensa jurídicamente, nosotros somos docentes, vos me presentaste como diputada del Partido Nacional y lo soy, pero estoy donde estoy somos docentes. Si esto se piensa jurídicamente, si se judicializa esto también, somos docentes y hay que resolverlo de forma docente. ¿Qué corresponde como sanción a un desacato? La destitución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a destituir a los maestros? Si la esencialidad fuera por algo, además la OIT, los convenios son leyes en el Uruguay, porque cuando se ratifican son leyes, hay que cumplirlas. No son convenios internacionales que vuelan por allí. Pero además, si se decreta un servicio esencial, supongamos en el transporte, por poner un ejemplo, que no creo que suceda porque Salgado es mi amigo del gobierno, pero supongamos que sí. Uno puede poner a un soldado a manejar un ómnibus, salen los patrones a manejar un ómnibus. ¿Cómo hacemos con los maestros y con los profesores? Insustituibles, son esenciales, somos esenciales. Pero así se nos obligara, no sé de qué manera, no quiero expresar una cosa que pueda ser malinterpretada, pero que se usara la fuerza para empujar a un profesor o un maestro dentro de la clase. El hecho educativo, ¿cómo se concreta? Porque el estado del alma, el clima institucional, el relacionamiento que tiene que tener el alumno con el profesor o con el maestro y viceversa, y todo lo que se dice, los gurises, las niñas y los adolescentes, que parecen clichés, que a mí realmente por momentos me cansan un poco, porque suenan a discurso vacío, no se produce. Entonces, ¿cómo vamos a decretar la esencialidad? Y lo digo de todo corazón como docente, yo no lo podía creer. A mí me encanta venir a este programa. Bueno, pero con ese criterio, la Guardia Gremial en Salud, por ejemplo, cuando se decreta esencialidad, también podría ir de mala gana y no curarte. No, porque la Guardia es distinto, son servicios diferentes, Victoria. La Guardia Gremial tú la podés aplicar concretamente en algunas áreas. Yo no soy especialista en salud, pero supongo yo que la Guardia Gremial, la sensatez me dice en los servicios de emergencia. Ahora, en la salud, sí, claro, en la educación, ¿qué Guardia Gremial vas a hacer? Es decir, aparte, a mí hay una cosa que quiero ratificar. No, voy a la cuestión de lo que es tener que trabajar con un ánimo tan engorroso como el que está hoy presente. Es lo que te estoy diciendo. Esto provoca una grieta, una fractura que ya estaba. Ustedes me han oído muchas veces en 2 años decir que está roto el contrato entre la sociedad y la educación pública. Bueno, ahora está roto también con el gobierno. Claro, sí. Porque en realidad recomponer el estado normal de trabajo cuando uno no trabaja con expedientes, trabaja con personas, es muy complejo. La verdad, yo tengo mi explicación por qué se produjo lo que se produjo. No interesa, pero es porque es mi explicación. Pero en realidad el hecho concreto es que yo digo que tenemos que hacer los docentes con el ánimo docente, que estamos en una situación de emergencia, abramos un gran diálogo nacional y salgamos de esta situación, porque si no, los muchachos que son más vulnerables, como también está de moda decirlo, no es porque no existan, es porque realmente existen, son los que más sufren. ¿Y por qué los maestros y los profesores no pueden defender su fuente de trabajo y su salario? ¿Por qué un obrero del Zunca? ¿Por qué el UNRWA? ¿Por qué no pueden ellos pueden y nosotros no?
porque pierden clases los chiquilines. Ha sido el eterno discurso de hace 1000 años que la educación es un apostolado, lo que ha llevado a que los profesores y los maestros tengamos los sueldos más bajos en el Uruguay. Bien, me gustaría escuchar otras voces u otras miradas. Álvaro Anchaín. A mí me sorprende un poco el planteo de Graciela, porque siento que cuando decís eso es como que abrís la puerta para que el corporativismo docente gobierne la educación, que es contradictorio con lo que has dicho en todas las oportunidades. Absoluto, no es el corporativismo docente, al revés. Yo lo que he peleado mucho y lo sigo haciendo es para que el sindicalismo uruguayo no se convierta en corporativo. Y entre otras cosas, para que Abdala no diga hablé por teléfono con Tabaré. ¿Esto qué es? ¿El Estado qué es? Los sindicatos tienen que ser sindicatos de clase que defiendan los intereses de los docentes, en este caso, y el poder político es el poder político y es el que gobierna. Ahora, Graciela, yo postulo que coincido en que los docentes están mal remunerados y que eso es una tremenda injusticia, pero postulo que los docentes no deberían utilizar esta herramienta que perjudica a los más vulnerables de nuestra sociedad. Esa es la discusión. Y quiero decir, antes que me interrumpa Eleonora, quiero decir que en este momento yo me siento muy decepcionado de la oposición. Me siento decepcionado de la oposición porque creo que este es un momento en que la oposición tendría que respaldar la decisión dura y difícil del presidente. Una decisión dura y difícil que es motivada por la propia conducta del presidente en su primer gobierno, que fue lo que tú ahora volvés a proponer. Un gran diálogo, un Consejo Nacional de Educación en el cual en buena medida se entregó la educación al corporativismo docente, olvidando que el verdadero beneficiario de la educación es el estudiante, y más el estudiante vulnerable que no tiene una opción de pagarse un colegio privado. Entonces, ¿quieren que les diga una cosa? Yo respaldo hoy al presidente Vázquez. Bien, sí. No, si querés, Graciela. No, yo de verdad coincido con Graciela plenamente con lo que acaba de decir, como coincido también con Daisy. Acá no podemos mezclar toda la misma discusión, que de repente los movimientos sindicales pueden inventar, crear medidas, imaginar otro tipo de medidas para la lucha. Es una discusión que hay que darla y está bárbaro, y me parece bárbaro, pero no tiene nada que ver con la esencialidad. Lo de la esencialidad, o sea, es disparatado que además en el momento donde se da y cómo se da, en el medio de una negociación, cuando hay... lo de la información sobre la reunión del viernes de mañana en la Dirección Nacional de Trabajo, donde se seguía avanzando con las negociaciones, voceros de los sindicatos que estuvieron presentes, de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, y voceros del Poder Ejecutivo, hablaron de la firma de ese preacuerdo para que las partes lo estudiasen a ver si se firmaba o no. O sea, esto no es una cosa que sale hoy. En la prensa nosotros informamos, los periodistas, lo que acaba de decir Daisy era un preacuerdo que fue a estudio donde todas las partes iban a ver si los sindicatos en sus asambleas, y de hecho durante el fin de semana hubo asambleas generales de varios sindicatos, iban a estudiar esa propuesta. Y aparentemente al presidente Vázquez, ¿qué le llega? Se firmó un acuerdo, no un preacuerdo. A ver, pero manejar la información de que había un convenio firmado me parece un disparate que hace... Es mentir. Es mentir. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Es mentir. Pero, ¿el presidente Vázquez miente? Sí, por supuesto. Pero la ministra, cuando decreta la esencialidad, cuando anuncia luego del Consejo de... En realidad luego de la reunión con la bancada del oficialismo donde se le presentó el presupuesto, que se decretaba la esencialidad, dice que había un convenio firmado. Bien. Lo dice públicamente, si querés lo podemos volver a escuchar, y no había. Bueno, pero una cosa es error, teléfono descompuesto, como plantea Daisy, y otra es mentir. Pero se decreta una medida en base a una cosa que no es verdad. A ver. Interpretación, a ver si nos entendemos. Primera cosa, un análisis jurídico. Es muy probable, nosotros los abogados tenemos un maestro en materia de derecho público que es el doctor Sayagues Lazo. Estudiamos unos largos libros de derecho administrativo donde aprendemos a saber lo que es un cometido esencial, servicios esenciales, etc. Claramente, la educación no está en un cometido esencial, no lo es. O sea, no se detiene el Estado
si no hay energía eléctrica, si no hay un sistema de seguridad, o sea... La ministra citaba ejemplos donde sí es esencial, como Portugal, bien, Canadá. Ahora hasta Corseñac dice que es servicio esencial. Son divinos, se pasan todos. O sea, ahora, como tienen que defender una posición media pachequista, porque esto es una cosa insólita, ¿no? Una cosa que esto, digo, ver un gobierno de izquierda defender servicios esenciales es pachequista. Ni Sanguinetti, que lo trataban de facho en sus épocas, cuando tuvo 58 días de huelga, en el 90, 58 días de huelga. Ojo, también alguien podría decir que lo que hizo el presidente es defender los derechos de los estudiantes. 58 días de huelga, que fue un disparate, aplicó un decreto de esta naturaleza. Entonces, cuidado, entonces pasamos a interpretar. Perdóname que te interrumpa un segundo. También hay voces que dicen que en realidad lo que está haciendo el presidente Vázquez a través de la esencialidad es respetar el derecho de los estudiantes. No hay duda. A ver, yo voy a interpretar lo que creo que hizo Vázquez. Lo que creo que hizo Vázquez fue ver que en definitiva el tema de huelgas viene duro, viene pesado, y hace un movimiento. Esto yo le decía a uno de los chiquilines, esto es teoría de los juegos, pura. Nash. Están todos jugando, los jugadores, con respeto, digo, están todos jugando. El presidente mueve fuerte porque los ve venir. Ve que le van a aplicar 1, 2, 3, 10 días de huelga. Entonces agarra, le mete la esencialidad, ¡pimba! Está en el límite. A sabiendas de que no debe. Está en el límite de lo constitucional, es muy probable que vayan a la OIT y les digan que sí, que tienen razón. Está en el límite, pero hace una movida fuerte. ¿Lo hace con quién además? Con la soldada. La soldada, de María Julia, que es, comparado conmigo con Sanguinetti, ella es la reina de los bárbaros. ¡Pápate! Sale para adelante, mueve fuerte y les ladra. ¿Qué hacen ellos? Es exactamente esto lo que está sucediendo. Esto es un movimiento de poder. ¿Qué hacen ellos? La central sindical, en el limbo. La central sindical no domina nada. O sea, se juntan ahí, hablan, van, vienen. Le pasan la pelota. ¿No viste a Abdala recién, pobrecito? Que sí, que no, que bueno, que vamos a ver. No dominan nada, porque el poder está en los sindicatos de la enseñanza. Ahora los sindicatos de la enseñanza, ¿cómo tienen que reaccionar? Y tienen que ver el movimiento, cómo salen del brete. ¿Y cómo van a salir? Negociando. Y es muy probable que en pocos días haya una solución. Entonces, ¿estuvo bien o estuvo mal Vázquez en lo jurídico? Discutible. En lo político, ¿cómo estuvo Vázquez? Fíjate que hasta la jugada que hace en el acto donde lo matan a relajadas, él va y... Él es Vittorio Gassman, o sea, va y no me dejan hablar, no se puede, hay intolerancia, es Gassman puro, o sea, la jugada es, ellos son los malos. O sea, y lo que dice Graciela, tiene razón, o sea, de acá o se sale negociando o no se sale. Lo que pasa es que están todos los jugadores presionando desde su lugar para ver cómo ¿Y la opinión pública? ¿Y la opinión pública dónde está parada? Enojada. La opinión pública... ¿Tan solo está el presidente Vázquez? La opinión pública mira enojada contra Vázquez. ¿Tan solo está el presidente Vázquez? La opinión pública mira enojada contra Vázquez, mira enojada contra todo. Ay, perdón, se nos está enojada la opinión pública. Dos cositas. Para que termine, Leonora, con algo que quería decir. Una cosa que era lo que me quedaba por decir, y que a mí me parece, esto sí, de verdad, a mí me espanta, es que se utilice la esencialidad para negociar. Que ahora me digas, te levanto la esencialidad si tú me levantas la... O sea, eso me parece un disparate, o sea, me asusta. Y por otro lado, con respecto a lo del tema de la opinión pública, a mí no me gusta hablar de cuestiones personales, pero digo, también a veces es necesario un termómetro, ¿no? Yo tengo una hija en 4º año en la escuela pública, los padres y familiares de los niños de la escuela donde va mi hija, que bueno, se podrá discutir las características que tiene, que es absolutamente discutible y sabemos que no todas las escuelas tienen las mismas realidades. Pusieron un cartel, una pancarta en la puerta de la escuela apoyando a los docentes en su lucha y apoyando a la educación pública. Entonces digo, los padres. Se hizo una asamblea en la escuela el día lunes y los padres resolvieron ese apoyo a los docentes de la educación pública, que también es un termómetro para decir, bueno, habrá quienes están recalientes y hay otros que de repente... Repasemos el termómetro, por lo menos, de este horario y de los televidentes de este canal. A ver, vamos con la pregunta, Vero, ya seguimos. Bárbaro, Victoria, gracias. Con respecto entonces a la educación y midiendo ese termómetro, la pregunta de hoy es, ¿estás de acuerdo con el decreto de esencialidad? Nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com y a nuestro Twitter @estabocaesmia12. También está a su disposición nuestro Facebook, Esta Boca es Mía 12.
1212 y ya están llegando mensajes que vamos a leer en la pantalla. Para leer también el tuyo tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás tu opinión y lo mandás al 1212. Bien, vos planteás una jugada de ajedrez por parte del presidente Vázquez. Pero, a ver, pero ¿con qué seguridad? Porque, a ver, ¿qué costo político quedar solo? No sé si está solo. Bueno, ¿quién está atrás? ¿Quién está con él? No sé si ante la opinión pública Vázquez, no sé si Vázquez no se saltea, porque eso es lo otro. No sé si Vázquez agarra y dice, me tiene harto, a ver, me tienen harto los sindicatos, me tiene harto mis propios legisladores, todos. Entonces le habla a la opinión pública y le dice, terminemos con esto. Me parece que es esa la jugada. Para generarle clima a ellos, para que ellos de una forma u otra sientan esa presión. Y reduzcan sus márgenes. Si vos hoy haces un plebiscito, yo no sé lo que va a dar esto acá, pero si vos haces un plebiscito y le preguntás a la mayoría de la población si quiere que, por favor, las huelgas en la educación terminen de una vez por todas, 70%. También le preguntás a la gente, ¿usted quiere que los maestros ganen más? Por supuesto, 80%. Lo que pasa es que a veces... Es la herramienta con la que la gente está cansada de decir. Exactamente. ¿Cómo te parece, Daisy, que es percibido todo Perdonen esto? que yo no conozco la dinámica. Métete pero ya me quieras. estoy ayornando. Me parecen 3 precisiones. Una de ellas, me parece por nobleza, hoy se trató las sanciones por el decreto de esencialidad. Me parece que debo decir algo. Yo podría decirles aquí, miren, cuando se reúnen 3.000 personas en un solo departamento, por reacción normal nadie toca ninguna. Pero prefiero decir que me pareció inteligente lo que declaró el ministro Murro. No estamos analizando ese tema, estamos analizando cómo reabrir la negociación. Eso, me parece, aportó al buen clima y es un gesto que uno debe decir que debe ser reconocido. La segunda cosa que deseo decir es que en cuanto a la salud y las guardias de la salud, justamente salud, seguridad e integridad de vida son las 3 áreas laborales que OIT contempla para que un servicio sea esencial. Y la tercera cosa respecto a los usuarios, todo usuario ante cualquier paro quiere que su servicio se reponga. Pregúntenle a cualquier persona cuando para el transporte y lo hace en forma sorpresiva, ¿qué es lo que quiere? Pregúntenle a los señores franceses cuando se detuvo el metro de París o a los italianos cuando no se recogían los residuos. Eso no significa que eso pueda ser así, porque hay reglas de convivencia. Un gobierno no puede gobernar por decreto de esencialidad cada vez que hay un paro. Por eso yo hablaba del equilibrio hoy. Habrá gente que opine como el panelista y seguramente la hay. Habrá otra que opine como yo, otra que opine como ellos. Pero lo que debe hacer un gobierno es evitar poner oxígeno a una llama, porque sabe que el oxígeno aviva la llama. ¿Alguna vez, Daisy, se evaluó la posibilidad de, cambiar las medidas, que no sea el paro una medida de lucha o no hay otra? Lo mismo que puede haber evaluado la salud, lo mismo que puede haber evaluado el transporte, lo mismo que puede haber evaluado ANCAP. Todos los sindicatos buscan un repertorio de medidas, porque a mí lo que me extraña es que se señale solamente el problema del usuario en el caso de un paro docente. Usted, cualquiera aquí como usuario de un servicio que se interrumpe, pide que se reintegre. Es la ambivalencia de la que decía aquí el señor. ¿Qué sucede? Aquí hay una afección, dicen, de un servicio que está vinculado a los niños. Correctísimo. Y en otros lados otro tipo de afección de otros servicios. Ahora, ¿es la educación tema central de las agendas públicas? ¿Puedo yo decir cuál es la política educativa que se aplica en el Uruguay? Mire, yo tengo mucha información, pero ¿sabe qué? A esta altura no puedo decírselo. Yo formo parte de un sindicato que no usó paro. Hizo solamente hace unos años atrás un planteo público y dijo al señor presidente en ese momento era el señor José Mujica, sustituya por problemas de gestión
a los consejeros del ámbito de primaria. Créame que no nos equivocamos. Y cuando decíamos gestión, decíamos todo el trámite del sistema educativo. Y cuando sea la oportunidad, yo desearía hablar algo de lo que incluye el convenio en su cláusula 10ª, para que se vea que esto no es exclusivamente un problema salarial. Y sobre corporaciones hay muchísimas. Unos hablan de corporación, otros hablamos de sindicatos. Y me parece válida todas las opiniones, porque esto es un sistema democrático, así que tenemos que oír las que nos gustan y las que no nos gustan también. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos prometo darte la palabra, Marta, y hacer hincapié, bueno, y que ponga sobre la mesa esta famosa cláusula 10, dijo, ¿no? Pausa y ya venimos. Un día